Estimados estudiantes, bienvenidos al teórico número 1, parte 2. Como para repasar termodinámica, recordemos que una rama de la física experimental que estudia los distintos tipos de transformaciones. El calor o energía calórica en energía mecánica, trabajo o trabajo en calor. Del temario ya hemos visto todo lo que es la parte conceptual, ahora nos vamos a concentrar en lo que es el trabajo termodinámico y la diferencia del trabajo mecánico. Calor, describiremos el primer principio de la termodinámica y las aplicaciones y los distintos tipos de transformaciones. Vamos a pasar ahora a la primera ley de la termodinámica y para poder describirla necesitamos entender de que un modelo experimental que se utiliza para describir esta ley es un gas ideal que está encerrado en un cilindro que tiene un émbolo con pared móvil. El émbolo vendría siendo lo que ahí observan de color amarillo. De acuerdo a las diferentes circunstancias que tenga ese gas se puede expandir o comprimir. Y eso va a hacer que el émbolo sea desplazado hacia arriba o sea desplazado hacia abajo. Por eso decimos que es un émbolo móvil. ¿Qué tiene que suceder para que haya ese cambio en las circunstancias? Bueno, tiene que suceder que nosotros modifiquemos a ese sistema. ¿Cómo? Agregándole calor. Entonces el calor habíamos dicho que es un tipo de energía en tránsito. Ese calor va a producir en ese sistema, que es el gas encerrado en ese cilindro, cambios microscópicos que no son visibles y macroscópicos que sí son visibles. Vamos a empezar con la parte molecular. Cuando ese sistema reciba calor, va a aumentar la energía interna de las moléculas que conforman a ese gas. Es decir, que las moléculas van a chocar entre sí, van a chocar y se van a rebotar y se van a alejar a sí mismas. Eso va a hacer que se manifieste de forma macroscópica con un aumento de la temperatura. Y volvemos a repetir que la temperatura y la energía interna están relacionadas. Si yo pongo el termómetro y observo que hay un aumento de temperatura, quiere decir que adentro hay un cambio de energía interna, aumenta la energía interna, aumenta estos choques entre las moléculas. También se va a observar que este aumento de las moléculas y choques empiezan a expandir unas con la otra, generan una fuerza sobre las paredes de ese cilindro y también una fuerza sobre las paredes del émbolo, empujando el émbolo hacia arriba. Así que también vemos que cuando ese sistema se le agrega energía en forma de calor, también se produce un trabajo de expansión. Como habíamos dicho, el trabajo, ustedes saben que es la fuerza ejercida para desplazar desde un punto hacia otro el gas, ¿no es cierto? Entonces podemos ver a grandes rasgos que el calor aplicado a ese sistema ahora se traduce en un aumento de energía interna que lo podemos observar mediante el termómetro porque aumenta la temperatura, más el trabajo mecánico que se puede verificar mediante el movimiento del émbolo hacia arriba. Si ahora reordenamos esta ecuación y colocamos a la izquierda la energía interna, podemos decir que la energía interna es igual al calor recibido menos el trabajo. Bien, ese menos es parte de la fórmula y es la expresión matemática que describe a la primera ley de la termodinámica. Pero la primera ley se puede también expresar con palabras. La energía del universo permanece constante, es decir, que la energía del universo no se crea ni se destruye, siempre ha sido la misma cantidad de energía. Lo que sí hace, se transforma en otro tipo de energía. Desde el punto de vista termodinámico, a la energía la sintetiza o la simplifica en tres tipos de energía. Delta U, que es la energía interna, calor y el trabajo. Estos son los tipos de energía que se pueden convertir entre sí, calor en trabajo.
y el neto en energía interna. De las tres, la única que es función de estado, es decir, que depende del estado inicial y el estado final, es la variación de energía interna. Después nos vamos a concentrar en calor y trabajo, que estos dos no son funciones de estado. Esto da la posibilidad de que ocurran 4 casos. Puede suceder que que el sistema reciba calor, supongamos 100 joules, y esos 100 joules sean invertidos en aumentar la propia energía interna del sistema y aumenta su temperatura, pero no realiza ningún tipo de trabajo. El segundo caso, la segunda opción, es que sí realice un tipo de trabajo y gaste parte de ese calor recibido. Supongamos que de los 100 joules, 80 fueron destinados para el trabajo termodinámico y un 20 para aumentar su energía interna. Un tercer caso, una tercera posibilidad, es que el entorno realice un trabajo sobre el sistema, por ejemplo de compresión, le entregue energía y esa energía, al no liberar calor ni absorber calor, es utilizada para aumentar su energía interna. O bien, parte de la energía recibida por el trabajo que se ha hecho desde el entorno hacia el sistema la puede usar en liberar calor de nuevo al entorno. Vamos a ver el trabajo termodinámico y la diferencia con el trabajo mecánico, que ya lo has visto y repasado en el ingreso de física. La fórmula de trabajo mecánico es fuerza por desplazamiento. La fuerza se mide en newton y el desplazamiento en metros. Newton por metro es joule. Bueno, conceptualmente el trabajo termodinámico es lo mismo que el trabajo mecánico. Recién vimos, el gas comienza a ejercer una fuerza sobre el émbolo y lo hace desplazarse. Bien, pero hay diferencias porque, por ejemplo, el trabajo termodinámico puede ser igual a 0, puede ser positivo o puede ser negativo. Para que el trabajo termodinámico sea positivo, tiene que ocurrir la siguiente situación. Veamos la animación. El gas se tiene que expandir. ¿Ven? Tenemos un volumen inicial y llegamos a tener un volumen final. ¿Bien? El volumen final termina siendo mayor que el inicial. Por lo tanto, decimos que el gas se expande. Cuando ocurre esto, mi fórmula para sacar trabajo me va a dar un valor positivo. Y es justamente porque el gas se expandió. Y eso se traduce que el sistema, es decir, el gas, realiza un trabajo sobre el entorno, es decir, el émbolo, y lo desplaza hacia afuera. ¿Bien? Ahora, decimos que el trabajo es negativo cuando ocurre lo siguiente. El entorno realiza un trabajo sobre el sistema, como si el entorno o una fuerza externa motivara o movilizara al émbolo a dirigirse hacia adentro comprimiendo el gas. Entonces, cuando el gas se comprime y el volumen final termina siendo menor que el volumen inicial, decimos que el trabajo es negativo y esto lo vas a sacar por fórmula y vas a poder comprobarlo. Y concluimos que el entorno es el que ha realizado un trabajo sobre el sistema. El trabajo termodinámico no es una función de estado y lo vas a observar en los gráficos P por B que vamos a ver más enseguida. Depende del camino recorrido si ese trabajo, el valor que va a tener ese trabajo. El trabajo termodinámico se puede calcular con 2 fórmulas. Bien. Una fórmula es para aplicarlo cuando la transformación es isobárica, es decir, a presión constante, y el otro cuando la transformación es isotérmica a temperatura constante. Vemos la fórmula. Cuando el trabajo es isobárico, la fórmula es igual a P por delta V, es decir, presión por variación de volumen, volumen final menos volumen inicial. Entonces esa es la fórmula que van a tener que calcular el trabajo. Ahora, cuando el trabajo termodinámico es isotérmico, la fórmula es número de moles por R por T por logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial. Bueno, ahora observen bien las 2 fórmulas. Si yo les preguntaría, ¿de qué variable de estado depende el trabajo? En ambas fórmulas ven volumen, variación de volumen. O sea que el trabajo depende de que haya variación de volumen. Si la transformación es isocórica, isovolumétrica, no hay variación de volumen, el trabajo es igual a 0. Mire, comprobémoslo. Supongamos que el trabajo final, queramos calcular el trabajo de un gas, que el volumen final es 5 metros cúbicos.
¿bien? Y uno lo compara con el volumen inicial, 5 metros cúbicos. Ahora yo saco con la primera fórmula saco cuánto me va a dar el trabajo. Volumen final 5, menos 5 el volumen inicial, porque no hay variación de volumen, me va a dar 0, 0 por presión, no importa el valor que sea, me va a dar trabajo 0. O sea que cuando ustedes les den el trabajo 0, quiere decir que no hay trabajo, no hay variación de volumen. Entonces ahora observamos que en ambas expresiones matemáticas el trabajo depende de la variación de volumen. Otro detalle, fíjense R. R en el trabajo isotérmico. Esa R sí es la ecuación de los gases, es 0,082 litro atmósfera mol Kelvin. Pero, como vamos a utilizar el sistema internacional para que ustedes puedan simplificar y que el trabajo les dé en Joule, sí o sí tienen que pasar ese valor a los valores, a las unidades del sistema internacional. Y ahí obtenemos esta constante, 8,31 Joule sobre mol Kelvin, que es la que vamos a usar en todos los ejercicios de termodinámica. Bien, así que agéndenla. Conclusión, el trabajo depende siempre de la variación de volumen. Y si yo quiero observar cómo es el trabajo isobárico, va a tener una forma parecida a la que vemos acá. El trabajo en un diagrama P por B se grafica como toda el área que hay debajo de la curva. La transformación va de 1 hacia 2 con la presión constante, ¿la ven? Desde un volumen 1 a un volumen 2. Decimos que se expande porque la línea o la dirección del gráfico va de 1 hacia 2, así que decimos que se expande, la flecha me indica la dirección. Ahora, si yo quiero ahí mostrar o graficar el trabajo, es toda el área debajo de la curva. Esa es la forma que tiene el trabajo isobárico. El trabajo isotérmico, lo vemos a continuación, de 1 hacia 2 tiene una forma diferente, bien que es una curva con forma de hipérbole equilátera. Bueno, el trabajo va a ser todo el área debajo de la curva. Físicamente, ustedes pueden ver o gráficamente pueden ver las diferencias en los distintos tipos de trabajo. Tienen distintas fórmulas y distintos gráficos en el diagrama P por B. Vamos a calor latente. El calor latente y calor sensible. El calor también tiene dos fórmulas para calcularlo. ¿De qué depende? Bueno, depende del efecto que le produzca al cuerpo, al sistema, el calor que está recibiendo. Si el calor que recibe le provoca al cuerpo un cambio de temperatura, se llama calor sensible. Si el efecto que le produce es un cambio de fase, se llama calor latente. Por ejemplo, si nosotros sacáramos un cubito de hielo del freezer y lo colocamos a temperatura ambiente, ese calor que recibe del ambiente, que absorbe del ambiente, lo está invirtiendo no en aumentar su temperatura, sino en cambiar de fase. Y tenemos dos fórmulas para calcular calor. Una para calcular calor sensible, que es calor específico por masa por delta T, porque ahí va a haber una variación de temperatura, y el calor latente, que es igual a LF por MLF o LD, es el calor de vaporización o el calor de fusión por la masa. Bueno, el calor, muy similar al trabajo, también tiene un valor positivo, puede tener un valor negativo y tiene una interpretación. Si el valor le da positivo, quiere decir que el sistema ha recibido energía del entorno, bien, absorbió energía del entorno, por eso el calor les va a dar un valor positivo. Y si les da negativo, significa que ha cedido calor al entorno, así que el sistema perdió energía. Bueno, hasta el momento podemos concluir que delta U es igual a calor menos trabajo, que es la expresión matemática que describe el primer principio de la termodinámica y me indica que la energía se puede convertir una en otro tipo de energía, el calor en trabajo y el trabajo en calor. Hemos visto que hay dos fórmulas para calcular calor y hay dos fórmulas para calcular el trabajo. Hemos visto que el trabajo puede ser positivo o negativo o puede dar cero. El calor puede ser positivo o negativo o no haber transferencia de calor. Y delta U también puede ser positivo o negativo y también puedes dar cero. Bueno, ¿de qué va a depender esto? De los distintos tipos de transformación que le ocurran al gas. Si al gas le ocurre una transformación isobárica, vamos a ver que la presión se va a mantener constante y el volumen y la temperatura van a variar de forma proporcional, ya lo vimos según la ecuación general de los gases.
aumenta volumen, aumenta temperatura. Si la transformación es isobárica, el trabajo va a tener una expresión matemática diferente a, como indica la otra, si es isotérmica. Bien, bueno, ahí tenemos, si la transformación es isocórica, el volumen se mantiene constante en todo el proceso. La presión y la temperatura varían. ¿De qué forma? También de forma proporcional. Aumenta presión, aumenta temperatura. Pero en este caso, como el volumen se mantiene constante, el trabajo no va a ser ni positivo ni negativo, va a ser igual a cero. Bien. Si la transformación es isotérmica, la temperatura se va a mantener constante en todo el proceso. Y la presión y el volumen van a variar. ¿Y de qué forma lo van a hacer? Inversamente proporcionales. Va a aumentar presión, entonces el volumen va a disminuir. Y en la transformación adiabática, que esta es nueva, las tres varían. Varía presión, varía volumen, varía temperatura. ¿Por qué se llama que es adiabática? Porque no hay intercambio de calor. El calor es igual a cero. Así que esto también va a aplicar a la fórmula para calcular el primer principio de la termodinámica. Bueno, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido 5 fórmulas. 2 correspondientes a trabajo, 2 correspondientes a calor y 1 correspondiente a energía interna. En trabajo tenemos presión por delta V o variación de volumen, o N por R por T, logaritmo natural del volumen final y el volumen inicial. El trabajo puede ser positivo o negativo o dar 0. Bien, ¿qué significa positivo? ¿Qué significa negativo? El calor también tenemos para calcular el calor 2 fórmulas, de calor latente y la otra de calor sensible. Y la que incluye a ambas, que es la energía interna, que se calcula con la diferencia de calor menos trabajo. Ahora, estas 5 fórmulas las vamos a combinar en el último video de termodinámica, que se titula Aplicaciones del primer principio de la termodinámica a los diferentes tipos de transformaciones. Lo vemos enseguida.